Hola mis queridos alumnos, yo soy su profe Diana Acevedo y hoy hablaremos sobre la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es un término que recoge un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican cómo aparecen nuevos seres vivos. Esta explicación se basa en hechos observados por el propio Darwin, quien describió en sus textos estos fenómenos. A partir de su trabajo, biólogos, ecólogos, naturalistas y otros científicos han recogido a lo largo de las décadas numerosas pruebas y hechos para sustentar la evolución. Una parte esencial de la teoría de la evolución son las leyes, articuladas a partir de los hechos observados. Por ejemplo, las leyes genéticas mendelianas serían un ejemplo clásico de ellos. Otras leyes más modernas se engloban en la genética contemporánea, en la cual existen fenómenos más complejos de describir, como la incidencia fenotípica y genotípica. La teoría de la evolución básicamente sirve para explicar la evolución biológica de los seres vivos. Esta da como resultado la aparición de nuevas especies distintas a las anteriores. La teoría de la evolución explica mucho de los mecanismos y las formas en cómo lo hacen. Así, por ejemplo, trata de describir dichos mecanismos, los cuales producen pequeños cambios denominados mutaciones. Estos cambios producen la aparición de nuevos rasgos en una especie. A la larga y tras muchos cambios, la especie final no se parecerá a la de origen y de hecho se considerará una completamente nueva. Al final, esta teoría es una especie de conjunto enorme de herramientas y un manual descriptivo sobre cómo cambian las especies a lo largo de los tiempos. Pruebas de la evolución. La evolución biológica es posiblemente el proceso más importante que afecta al conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra. Aunque este proceso no se dé directamente sobre los seres vivos determinados, ya que es un proceso que se prolonga mucho tiempo y tarda miles o millones de años en manifestarse. A pesar de ello, es un proceso incomparable que comenzó con la aparición de la vida y desde entonces no ha perdido nada de vigor. Podemos tener una mayor certeza de la existencia de este proceso en el pasado, ya que según lo que acabamos de ver, la evolución no se puede demostrar en la actualidad por su extremada lentitud. Esta certeza, sin embargo, la podemos obtener a partir de una serie de hechos que nos van a probar su existencia. Las pruebas de la evolución, en primer lugar, se basan en la paleontología, que es la ciencia que estudia e interpreta los fósiles para conocer el pasado de la vida de la Tierra a través de los fósiles, lo que extrae de la Tierra, es decir, los restos de organismos del pasado y las señales de sus actividades, excrementos, excavaciones, huellas. La paleontología es muy importante porque permite entender la biodiversidad actual y la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. También ha contribuido aportando muchos elementos para afirmar la teoría de la evolución de los seres vivos y la deriva de los continentes. Pruebas genéticas. Numerosas plantas o animales presentan grandes diferencias que hacen pensar a simple vista que pertenecen a especies diferentes, pero no es así, pues solo se trata de variedades o razas de una misma especie. Estas razas poseen un mismo origen y son el resultado de numerosas selecciones y cruzamientos a partir de sus antecesores comunes. Tal es el caso del perro doméstico, que muestra una gran variedad de tamaños y formas. Pruebas bioquímicas. A partir del estudio de las macromoléculas presentes en los seres vivos, como el ADN y las proteínas, también es posible establecer relaciones de parentesco, ya que cuanto mayor sea el parecido entre esas moléculas, más cercano será la relación. Pruebas embrionarias. Por medio de la comparación del desarrollo embrionario, es posible establecer parentescos entre los animales, ya que este proceso, en cierta forma, resume la historia evolutiva de la especie. Anatomía comparada. La anatomía externa e interna de los seres vivos proporcionan mucha información acerca de su evolución porque reflejan sus adaptaciones al medio ambiente. Son particularmente importantes los órganos vestigiales,
los análogos y los homólogos. Pruebas biogeográficas. El estudio de la distribución geográfica de los seres vivos permite obtener datos sobre su origen y adaptación al medio. Por ejemplo, animales de la misma especie que tienen características diferentes por habitar zonas separadas geográficamente, como islas distintas, o animales con semejanzas notables situadas en zonas muy separadas, como dos continentes distintos. Teorías de la evolución. La teoría de evolución afirma que los seres que ahora viven han descendido de seres diferentes que vivieron en el pasado. Los cambios evolutivos son graduales, tanto que si pudiéramos reunir todos los organismos que han habitado en la Tierra, reconoceríamos una serie continua de formas. Los cambios han sido predominantemente divergentes. Los antepasados de las formas vivientes actuales eran en general menos diferentes de lo que son hoy. Todos estos cambios se han levantado de causas que ahora continúan estando en funcionamiento y que por consiguiente puede estudiarse experimentalmente. Darwinismo. Charles Darwin es el padre de la actual teoría de la evolución. Está expuesta en su obra El origen de las especies, publicada en 1859. Realizó sus conclusiones al término de su viaje que duró 5 años al borde de la embarcación Beagle de la Marina inglesa. Estableció el desarrollo de nuevas especies a partir de un antepasado común. Darwin era muy observador y estudió la naturaleza con mucha atención. Había visto fósiles y los inquietaba las semejanzas y las diferencias de distintos tipos. Se preguntaba por qué ciertos animales desaparecieron del planeta y cuál era la razón por la cual encontraba fósiles de conchas marinas a miles de kilómetros del mar en lo alto de las montañas de los Andes. En su viaje reunió información relacionada con la geografía, las plantas y animales exóticos que encontró. En sus exploraciones en las Islas Galápagos encontró aves, los pinzones que tenían el mismo tamaño y color, pero que variaban de isla en isla en el tamaño y la forma del pico. Además, parecían haberse adaptado a la presencia de diferentes alimentos en cada lugar. También observó que todas las especies de pinzones de las islas tenían rasgos comunes entre sí con la única especie de pinzones que vivía en el continente a cientos de millas. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. La evolución está mediada por algo llamado generalmente selección natural, aunque este término es muy vago. Un término más correcto es la presión selectiva. Lamarckismo, la herencia de los caracteres adquiridos. Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, fue el primero que ideó una teoría sobre los procesos evolutivos y la dio a conocer en su obra Filosofía zoológica, publicada en 1809. Su teoría del uso y desuso de los órganos. Las ideas de Lamarck se resumen en los siguientes postulados. El uso y desuso de los órganos. Significa que cuando un órgano o una estructura de un ser vivo se utiliza mucho, dicho órgano se desarrolla de una forma particular, misma que el desuso del mismo conduce a la atrofia. Ejemplo, las jirafas primitivas habían estirado sus cuellos de forma progresiva a lo largo de muchas generaciones. Para Lamarck, la dificultad para obtener alimento a poca altura obligaba a las jirafas a esforzarse y estirar el cuello. Por ese motivo, su cuello crecía y esta modificación se transmitía a la siguiente generación. Como resultado, la nueva generación de jirafas tenían el cuello más largo. La herencia de los caracteres adquiridos. Según Lamarck, los cambios que sufre un organismo o grupos debidos a la presión ambiental que transmitía gracias a la herencia, Lamarck sostenía que las modificaciones no se adquieren de forma inmediata, más bien es el resultado de un proceso lento y sostenido a través de las generaciones. Neodarwinismo, teoría sintética de la evolución. Las leyes de la herencia fueron planteadas en 1865 por el naturalista austríaco Gregor Mendel.
Teorías renovadora de las ideas sobre la evolución de las especies de Charles Darwin, naturalista inglés, que solo reconoce la selección natural y las mutaciones genéticas como factores que causan la aparición y expansión de nuevas formas animales y vegetales. El neodarwinismo afirma que la unidad de selección es el individuo, mientras que la unidad de mutación es el gen. Pruebas anatómicas, evidencias morfológicas de la evolución. La anatomía comparada. Es la disciplina que estudia las similitudes y diferencias en las características morfológicas de los organismos de distintos grupos. Por ejemplo, si se estudian las extremidades de los mamíferos según el tipo de ambiente y la forma de su desplazamiento, encontramos algunas patas que se desplazan sobre el suelo, alas con las que vuelan o aletas con las que nadan. Estructuras homólogas. Si dos o más especies comparten un rasgo físico único, puede que lo hayan heredado de un ancestro común. Las características que son compartidas debido a un ancestro común son estructuras homólogas. El arreglo similar de los huesos en las extremidades anteriores de humanos, aves, perros y ballenas es una homología estructural. Las homologías estructurales indican la existencia de un ancestro común compartido. Por ejemplo, las extremidades delanteras de las ballenas, los humanos y las aves se ven diferentes por fuera, porque están adaptadas para funcionar en ambientes diferentes. Sin embargo, si te fijas en la estructura ósea, la organización de los huesos es parecida entre las especies distintas. Estructuras análogas. Mientras que las estructuras parecidas pueden indicar parentesco, no todas las estructuras que se ven parecidas se deben a una ascendencia común. Las estructuras análogas evolucionaron de manera independiente en diferentes organismos porque los organismos vivieron en ambientes parecidos o experimentaron presiones de selección parecidas. Por ejemplo, el ala de un águila, un murciélago y una libélula son distintas. Eso significa que son órganos análogos, aunque cumplan la misma función. Comparación del desarrollo embriológico de varias especies. La embriología es importante para entender la evolución de una especie, ya que algunas estructuras homólogas se pueden ver solo en el desarrollo del embrión. Por ejemplo, todos los embriones vertebrados, desde los humanos hasta los pollos, pasando por los peces, tienen cola durante su desarrollo temprano, aunque esa cola no aparezca en el organismo totalmente desarrollado. Estructuras vestigiales tienen poco o nulo propósito actual para un organismo. La cola humana, la cual se reduce al coxis durante el desarrollo, es un ejemplo. Las estructuras vestigiales pueden dar una idea de la ascendencia de un organismo. Por ejemplo, los pequeños huesos vestigiales de las patas que se encuentran en algunas especies reflejan que tienen un ancestro de 4 patas. Algunos órganos vestigiales del ser humano son el apéndice, la cola que se reduce al coxis y la muela de juicio. Las pequeñas estructuras parecidas a patas de algunas especies de serpientes, como la boa constrictor, son estructuras vestigiales. Estas características reminiscentes actualmente no tienen ninguna función, pero sí lo tuvieron en el ancestro tetrápodo de las serpientes que caminaba en 4 patas.